Bienvenida, un gusto recibirla. Gracias por invitarme y por invitar al Fondo Nacional de Recursos. Muchas veces se plantean temas que no es fácil de comentar y de explicar, y entonces esta oportunidad es realmente muy interesante y fue muy bienvenida en el Fondo. Nosotros decíamos 50 millones de dólares y usted nos corregía, decía no, al año en medicamentos gastamos 40, sí, para ser precisos. Para ser precisos, sí, en realidad las cifras son, el fondo invierte entre 240 y 250 millones de dólares al año en tratamientos, que son actos, trasplantes, cirugías cardíacas, prótesis, todo lo que son procedimientos, que es lo que empezó el fondo, como bien explicaba, del año 80 a cubrir, y un 17% más o menos, es decir, en medicamentos, es decir, medicamentos de alto costo. Pero en realidad esa cifra varía porque justamente todos los años, e incluso dentro de un mismo año, el equipo técnico del fondo y nuestro equipo de gestión está permanentemente haciendo negociaciones con los laboratorios. Es impresionante cómo baja el precio de los medicamentos, es realmente llamativo. Ese tema nos planteábamos en estos días con Ana María. ¿Cómo los denominamos? ¿Medicamentos de alto costo o de alto precio? Porque cuando usted me dice tenemos que negociar con los laboratorios, el laboratorio cuando negocia está reconociendo que efectivamente el precio es el precio de una mercancía. Sí, sí, claro. Concebida como tal y sujeta a los vaivenes del mercado. Sujeta a los vaivenes del mercado, sujeta a otros elementos que en realidad no conocemos porque no se sabe cómo se conforma el precio de un medicamento. Hay una diferencia enorme. Solo para un ejemplo, ¿no? Este tratamiento nuevo para la hepatitis C, que empezó hace unos 3 años, empezó costando $80.000. Los países europeos compraron ese tratamiento a unos $80.000. Ahora, el mes pasado fui a un encuentro en Bogotá donde se trató el tema del acceso a los medicamentos de la hepatitis C y se expresó que hay una empresa, en definitiva apoyada por una ONG, que está produciendo los mismos medicamentos, incluso mejores porque son lo que se llama, cubre todos los genotipos, a $300. Entonces, a su vez, cuando llegó a Latinoamérica y nosotros en Uruguay ya lo estamos comprando, por ejemplo, ahora hicimos una compra a OPS a través de esto de compras conjuntas, que es una de las estrategias que tiene el fondo para bajar cada vez más los precios, y estamos comprando un promedio de $4.500 el tratamiento. Un tratamiento que hace un par de años salía a $80.000 y que en algunos países sigue saliendo, o sea que es preferible llamarlos de alto precio que llamarlos de alto costo, ¿no? Ahora bien, uno más que como periodista, estrictamente como ciudadano, porque si yo tuviera un drama familiar en este momento, le aseguro que me importaría muy poco quién tiene que poner la plata. Si tiene que ser el Estado, si tiene que ser quien sea, porque esa es la forma que el sentido común marca para quien está directamente implicado en una situación dramática. Entonces, no es sinceramente lo que más me importa quién pone la plata. Sí. Pero, ¿hay alguna preocupación por el hecho de que haya un mercado de generarle expectativas a la gente, es decir, de venderle una esperanza de sobrevida, cuando en realidad no hay elementos científicos que la apoyen? Porque eso me parece lo más dramático, mucho más que quién pone la plata. El decirle a alguien, con este medicamento vos vas a salir adelante, cuando no hay nada que lo pruebe. Sí, hay una preocupación muy grande con eso, no solo en nuestro país, sino en varios países. Y eso que tú dices, que la gente poco le importa, es verdad. Nosotros siempre decimos, en realidad a la gente no le tiene que importar si la prestación de salud, en este caso los medicamentos, se lo financia la mutualista o el hospital o el Fondo Nacional de Recursos. ¿Cuánto vale? La gente lo que tiene que... Sí, ¿cuánto vale? Igual a veces es importante tener conciencia de cuánto está invirtiendo es decir, por ejemplo, el fondo gasta unos $500.000 al mes en tratamientos con medicamentos, $500.000.
y entre esos la mayor parte, la mitad son para el cáncer, medicamentos para el cáncer, otros para medicamentos de la artritis reumatoidea y después para una cantidad de enfermedades. Pero hay algunos tratamientos que cuestan $800.000, por ejemplo, para 2 pacientes o para 3 pacientes. Es decir, son tratamientos que igual también, aunque la gente sin duda lo que tiene que tener es el derecho y lo tiene de recibir estos medicamentos cuando el médico se lo indica, también es importante, yo creo que se conozca. Ahora, el tema que tú te referís es si será complejo de resolver, y vuelvo a decir lo que dice siempre el ministro de Salud, Uruguay no es un único lugar en esto. En todos los países del mundo están preocupadísimos, incluso en Estados Unidos, que no tienen seguro universal, por lo que han sido los precios de los medicamentos. Los medicamentos biológicos, que son estos nuevos que están apareciendo ya desde hace tiempo, han duplicado, triplicado, incluso cuestan a veces 10 veces más que medicamentos que hace un par de años se utilizaban y se siguen utilizando, pero con un beneficio que a veces no alcanza ni siquiera el 1% el beneficio adicional que brindan. La profesora Lucía Delgado, que es la presidenta alterna del fondo, siempre en sus presentaciones y siempre plantea y muestra con números cuál ha sido el beneficio agregado de los medicamentos contra el cáncer. Como ustedes saben, ella es oncóloga, en relación a lo que ha sido el precio que se ha incrementado. Entonces, el Fondo Nacional de Recursos, en conjunto con porque el fondo está inserto en el Sistema Nacional de Salud, eso a veces la gente también no sabe. El fondo es un organismo no estatal, es un organismo público, pero es un organismo público no estatal. Y hoy por hoy, con el Sistema Nacional de Salud, el fondo es un seguro complementario al seguro del FONASA en los prestadores. Es decir, el dinero el porcentaje que a cada uno se nos descuenta todos los meses para el FONASA, va el 93% para las cápitas de los prestadores integrales y un 7% se deriva al Fondo Nacional de Recursos. Pero es la misma plata. Es decir, todos los uruguayos se nos descuenta para el sistema de salud y va una parte para financiar los procedimientos complejos y estos medicamentos de alto precio a través del fondo, con una logística diferente porque es un financiamiento centralizado, porque en estos medicamentos de alto precio es mucho mejor para bajar el precio negociar centralizadamente, claro, que cada institución y cada hospital negocie. Nosotros tenemos un mecanismo de negociación que tiene todo un protocolo y que ha permitido justamente que, como esos laboratorios que van a vender estos medicamentos saben que si no le venden al fondo, no le venden a nadie en Uruguay porque tenemos centralizado, a esos precios, y además el sistema de salud lo tiene centralizado en el fondo, realmente las negociaciones son importantísimas para poder bajar justamente los precios Pero yo quería, perdón, solo porque me fui un poquito de lo que tú decías. Nosotros siempre estamos corriendo, nosotros hablo del sistema, ¿no? Corriendo de atrás justamente para poder tener incluidos todos los medicamentos que tienen evidencia, que permiten mejorar la salud de la población. Pero lo que necesariamente hay que hacer es priorizar. Eso es una palabra que no es fácil de decir, no es fácil de entender, pero en todos lados, en cualquier cosa, ¿no? En nuestra casa, en nuestra familia, tenemos que siempre priorizar. Cuando tenemos un monto de dinero, tenemos que decir, bueno, hay que priorizar. Y ahí creo que es importante decir lo siguiente. El Fondo Nacional de Recursos cubre hoy todos los medicamentos que está probado que curan, los de alto precio, ¿no? Que curan, aquellos medicamentos que tienen un valor clínico significativo con respecto a la sobrevida en el cáncer, aquellos medicamentos que significativamente mejoran la calidad de vida en enfermedades crónicas. Entonces, aquellos medicamentos que hacen posible que los procedimientos que financia el fondo también de alto precio, por ejemplo los trasplantes, sean posibles y evolucionen muy bien, por ejemplo los inmunosupresores después de los trasplantes. Esos son los medicamentos que progresivamente se van incorporando a la cobertura financiera del fondo. ¿Y cómo se incorporan? Se incorporan a través de un proceso que está establecido en la normativa, en la ley, de hecho en las 2 leyes que tienen que ver con medicamentos, que exige que
haya una comisión técnico-asesora que está formada por representantes de la Facultad de Medicina, del Ministerio de Salud Pública, del Cuerpo Médico Nacional, ahí está el Sindicato Médico, está la FEMI, está también la Facultad de Medicina, ya dije, y el Fondo también, y esos representantes tienen sus asesores técnicos que en definitiva hacen toda una revisión de la literatura, analizan la evidencia científica y recomiendan a la comisión honoraria del fondo y en definitiva a ese mecanismo de priorización, bueno, este medicamento es pertinente de que pueda ingresarse porque tiene valor clínico agregado, porque todos esos mecanismos, criterios de priorización. Después, la ley también establece que se debe hacer necesariamente un análisis económico, porque es lo que decíamos hoy. Es necesario ver cuánto impacto presupuestal tiene la incorporación de estos medicamentos. Y después se hace toda una priorización, un ranking, que no toma en cuenta solo el precio, toma en cuenta todos esos elementos que tienen valor científico, que lo usan además la mayoría de los países que tienen sistemas únicos y que permiten entonces decir, bueno, este año vamos a incorporar vamos a aumentar la cuota en tanto, la cuota que recibe el fondo, y vamos a incorporar esto. ¿Por qué si usted plantea un procedimiento que uno entiende, sin embargo hay gente, hay médicos que recetan medicamentos, el Fondo Nacional dice no tienen evidencia científica, las personas recurren a la justicia y terminan ganándole al Fondo Nacional de Recursos esos juicios? Entonces, ahí lo que usted dice se entiende, pero a la vez hace ruido, porque evidentemente la justicia está entendiendo otra cosa, está entendiendo que eso que la persona necesita corresponde dárselo, y el Fondo Monetario, el Fondo Nacional de Recursos no se lo da. Sí, pero ahí hay un detalle que no es menor. No es que el fondo diga que no tiene evidencia científica, lo que el fondo dice es que no está en la normativa de cobertura, porque lo que termina el proceso ese de incorporación y priorización es que el fondo elabora una normativa de cobertura financiera, que no es fácil tampoco entender porque no es una guía clínica, que los médicos nos movemos en la práctica clínica con guías clínicas que nos recomiendan, bueno, para esta patología es mejor estos tratamientos, estos medicamentos, y el médico tiene justamente la posibilidad de, según el paciente, de definir. Y a veces recetamos medicamentos que no tienen para este paciente un porcentaje de beneficio muy grande, pero ante la posibilidad y la duda lo financiamos. En el caso de los medicamentos que son tan caros, justamente que tienen precios tan altos, lo que ha hecho el sistema de salud, en definitiva el fondo, es establecer normativas de cobertura, que lo que sí tienen es la población, los pacientes que se benefician en mayor medida, es decir, el beneficio mayor para esta patología, pero no es tan así que las personas que van a juicio, el médico les haya indicado algo que no tiene evidencia. Muchas veces sí tiene evidencia, pero en un porcentaje muy bajo. Entonces, vuelvo a decir que lo que es difícil de establecer y de entender es que necesariamente hay que hacer una priorización, y como el financiamiento es universal y por lo tanto es equitativo, es igualitario, es decir, todas las personas, así no tengan ningún tipo de ingreso o así tengan muchísimos ingresos, reciben el medicamento, lo que a veces no se entiende es que no es posible algunas patologías, algunos tratamientos dárselos, tener la cobertura universal, porque el costo sería imposible de asumir. Entonces, si hace ruido, sí hace ruido, el fondo cada vez tiene más, condena cada vez más por estos juicios de amparo. El año pasado gastamos $500.000 en estos juicios, $500.000 que no están previstos en el presupuesto, porque es como les decía, el fondo no es del Estado, no tiene un presupuesto votado por el Parlamento. Lo único que tiene son las cuotas que todos los meses pagamos sin darnos cuenta, porque se nos descuenta del FONASA, estos 234 pesos por persona, y con eso que recibe toda la población es que tiene que invertir.
invierte en cosas que ha estudiado, cuál es su impacto presupuestal, cuál es su proyección de gasto. Todos los años se hace un presupuesto y dice, bueno, en el tratamiento de la artritis reumatoidea, con los medicamentos que tenemos, estimamos que de acuerdo al número de pacientes vamos a gastar tanto. Bien. Claro. Entonces esos 500.000 no están previstos. Entonces, el dinero, por eso es que otra vez decían que yo decía, tratamos de cuidar el dinero de todos los uruguayos, porque en realidad es el dinero que ponemos todos y que se supone que nos han confiado la posibilidad de decir, bueno, hagamos proyecciones para no entrar en déficit, porque cuando uno en su casa dice, me llegó esto que no estaba previsto, ¿qué hago? Bueno, dejo de comprar esto, dejo de pagar esto, me arreglo. El fondo no puede hacer eso. Claro. El fondo no puede dejar de financiar. Una vez que se incluye en la cobertura, hay que seguirlo financiando hasta que haya pacientes que están dentro que cumplen la normativa. Por momentos, claro, uno dice, bueno, pero el fondo parece inhumano con estos pacientes que están necesitando esto para vivir. Sí, pero ahí está que el fondo es una estructura, es un organismo que está dentro del Sistema Nacional de Salud. Y en realidad lo que tiene que hacer justamente es tratar de hacer eso tan difícil. Yo siempre digo, los financiadores, los seguros en los sistemas universales son los malos de la película. Cuando la gente dice, pero se critica el fondo y nos dicen, y tanto que nos esforzamos los funcionarios, ¿no? Nuestros funcionarios dicen, pero tanto que tratamos de hacer que las cosas... que tratamos, por ejemplo, cuando hay un medicamento que se le llevó al prestador, a la mutualista para un paciente que después lo deja de recibir y queda ahí el medicamento que de repente sale $10.000, nosotros lo detectamos, va uno o el laboratorio, agarra ese frasquito que sale tan caro y se lo da a otro paciente que también está indicado para no perderlo, para evitar que se venzan, para evitar que queden ahí, es decir, todo ese trabajo de hormiga. Entonces dicen, pero ¿cómo nos dicen? Digo, lo que pasa es que los que financian siempre son los malos de la película, porque nunca, es decir, las 7.000 personas que el año pasado recibieron tratamiento del fondo sin pagar un peso, porque no hay tickets para esos medicamentos, no salen a decir, qué bien, estoy viviendo mucho mejor porque ahora no tengo este problema con la artritis, o me curé de tal enfermedad, porque en realidad... Porque no lo salen a decir, porque es un derecho de las personas. Es un derecho, yo tengo derecho a que si pago un seguro, porque yo pago todos los meses, si tengo alguna de estas enfermedades que el fondo me cubre, me tiene que cubrir y no me importa. En cambio, las personas, las 30, 40 personas que el año pasado ganaron juicio de amparo, lo que salen a plantear es que para ellos y para esa enfermedad y para ese medicamento que el médico se lo recetó no está cubierto. Y son personas que tienen sus historias, sus dramas humanos y que, por supuesto, como bien decías, a mí si yo tengo un familiar que necesita algo, voy a pelear hasta con lo que tenga para poder pagarlo, ¿no? Para poder financiarlo o para pedirle al Estado que me lo compre. Y los laboratorios también aprovechan esas circunstancias, son parte del mercado, ¿no? Sin duda.